Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Como siempre tenemos nuestro resumen diario de los mercados, donde ayer tuvimos un día bastante bajista, sobre todo en acciones tecnológicas. Podemos ver cómo el Nasdaq terminó corrigiendo un 1.32%. Esto arrastró al S&P 500 cayendo un 0.33%. Vean cómo las caídas estuvieron centradas en compañías tecnológicas, ya que tuvimos tanto el Dow Jones, que engloba sectores más industriales, como el Russell 2000, compañías de pequeña capitalización de mercado, ambos índices al alza. Vamos a estar viendo también que tuvimos muchas compañías de gran capitalización de mercado cayendo, así que ahí tuvimos algunas oportunidades de compra, por supuesto que las vamos a estar revisando. También vamos a ver que han aparecido varias oportunidades de operar con opciones, ya que algunas compañías están con buena volatilidad, y también vamos a ver que otras están en medias móviles importantes, como incluso la de 200 periodos mensual, y bueno, ahí estuvieron las acciones que estuvimos por lo general comprando. Así que vamos a tener un video bastante completo, y en todas estas compañías, como siempre, vamos a aprovechar para hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco de las compañías, también la zona de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Antes de pasar al análisis de acciones, vamos a estar viendo los principales índices. Podemos ver aquí en el mapa de calor del S&P 500 que las caídas estuvieron sobre todo en sectores tecnológicos. Google 5% a la baja, Microsoft 3%, Meta más de 2%, Oracle, Netflix y Palantir, todas ellas desplomándose más de un 5% y Amazon cayendo también casi un 5%. Vean que Broadcom también corrió casi un 5%. Por otra parte, pueden ver todo el sector financiero, sector de consumo al alza. Así que lo que le digo, muy centrada en compañías tecnológicas las caídas. Podemos ver que el S&P 500 otro día más en rojo, sin embargo no ha roto ninguna media móvil importante. Y vean también como el Triple Q, recuerden que este es un ETF que sigue las 100 compañías más grandes por capitalización de mercado, no corrigió demasiado. Sin embargo el Nasdaq Composite, aquí se incluyen todas las compañías tecnológicas del Nasdaq, sí corrigió más de 1.32%. Así que las otras compañías que no están entre las 100 tecnológicas más grandes corrigieron aún más. Vamos a pasar a ver algunas de las que cayeron con más fuerza. Las acciones de SpaceX corriendo de una manera brutal, un 16%. Esto es muchísimo, teniendo en cuenta que es una compañía por encima de los 2 trillones de capitalización de mercado. Podemos ver aquí cómo está a punto de hecho de perder esos 2 trillones de capitalización de mercado. Podemos ver en la gráfica que le comentaba en el directo de ayer que la próxima zona importante soporte que tenemos son los mínimos de salida a bolsa, los 159, 140 dólares. Vamos a ver si es capaz de aguantar esa zona. Tengan en cuenta que todo el sector de viajes espaciales estuvieron cayendo. Fíjense las acciones de ASTS desplomándose casi un 10%. ASTS hace poco había perdido la media móvil de 200 periodos. Ha caído muchísimo desde máximos y vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca a esta compañía. Podemos ver aquí que es una compañía, bueno, relativamente grande, 30 billones de capitalización de mercado. Como podemos ver aquí en la descripción de la compañía, ellos establecen y operan una red celular de banda ancha vía satelital diseñada para conectar directamente teléfonos móviles convencionales. Esta es la mayor diferencia de la compañía con Starlink. Ellos son capaces de conectar redes de telefonía directamente con sus productos, algo que por el momento Starlink no es capaz de hacer. Vean además que hay algunos ratios que empiezan tal vez un poquito más interesantes que antes. Por ejemplo, el ratio precio-valor del libro a 10 veces. Que bueno, fíjense que el sector donde está de tecnología está a 11 veces. Y además las estimaciones de crecimiento a largo plazo realmente son bastante buenas. Eso sí, le estamos exigiendo múltiplos de crecimiento, por ejemplo en ingresos de más del 100% anualizado. El forward PER para 2030 está a 30 veces, ya no es tan caro como hace poco. Pero fíjense, no tenemos expectativas de generar ganancias hasta el 2028 y tampoco tenemos expectativas de generar flujo de caja positivo hasta el 2029. Así que bueno, tiene todavía un trecho que recorrer hasta ser una compañía rentable. Muy interesante esta ruptura que tuvimos en la sesión de ayer de la media móvil de 200 periodos. Vean cómo tenemos esta línea tendencial que une los mínimos de los últimos 2 años y estamos muy cerca de esa línea tendencial. Desde los máximos recientes ya ha corrido de una manera muy importante. Estamos hablando de una caída ya. Vamos a calcularlo por acá. Ha sido una caída ya del 45%, cuando bueno, la bolsa sigue bastante cerca de máximos históricos. También en gráfica semanal podemos ver que está testeando y por el momento rompiendo la media móvil de 50 periodos semanal. Vamos a ver cómo cierra esta semana, porque fíjense que las últimas veces que testeamos esta zona aguantó bastante bien. Así que por lo menos esta semana muy atentos a esa media móvil de 50 periodos semanal. Si la mantiene, yo creo que podríamos entrar en un trade. Podría estar haciendo una especie de consolidación. Vean cómo no ha podido superar en gráfica semanal la zona de los 130 dólares. Así que por un momento hay que esperar. Yo no entraría directamente porque tampoco en gráfica diaria tenemos niveles de sobreventa ni nada por el estilo. Pero nos podría dar un trade en corto plazo.
Otra compañía que cayó con bastante fuerza y sorprende porque es una compañía bastante defensiva es McDonald's. Esta es una que hemos estado acumulando durante las últimas semanas y por supuesto que aprovechando estas caídas también volvimos a comprar en la última sesión. McDonald's además ya el jueves pasado había caído casi un 2%. Si juntamos este 3% de caída ha sido un 5% de desplome en apenas 2 sesiones. Por el camino y son mínimos de hace prácticamente 2 años. Desde el 2024 no la veíamos tan barata. Y si se fijan, desde el 2024 hasta ahora los ingresos han crecido en casi 2 billones, las ganancias por acción han crecido en casi 400 millones y aún así la compañía ha estado corrigiendo. Fíjense por acá los múltiplos, estamos ya casi un 20% por debajo de los promedios de los últimos 5 años. El dividendo en cualquier momento llega al 3% si siguen estas caídas y fíjense que el forward PER para el año que viene está a 19 veces, cuando es una compañía que históricamente podemos ver aquí ha cotizado 26 veces. Estuve tratando de buscar algunos contratos de opciones para comprarla un poco más barata, pero la verdad que no tiene mucha liquidez en los contratos y tampoco tiene demasiada volatilidad, así que bueno, por el momento habría que esperar. Muy llamativo también, vean el dead cross o cruce de la muerte que tenemos activo, rechazo de la media móvil de 50 periodos, así que tiene muy mala pinta la tendencia de corto plazo de McDonald's. Si nos vamos a gráfica semanal, ya rompimos la media móvil de 200 periodos semanal. Así que en gráfica semanal no tenemos ninguna media móvil importante pendiente de romper y en gráfica mensual nos queda muy lejos la media móvil de 200 periodos mensual, que bueno, como pueden ver no es una zona de compra porque hace muchísimos años, yo diría más de una década o 2 décadas que no visita esa zona, ¿ok? Fíjense qué interesante que cuando tuvimos ruptura de media móviles, como por ejemplo la de 50 periodos semanal, o mensual, fue en correcciones muy profundas del mercado. Fíjense aquí cómo lo rompió en el 2020, testeó y la recuperó en el 2024 y ahora estamos rompiendo la media móvil de 50 periodos mensual, que como le comentaba, no cerramos por debajo de esta media móvil hace muchísimo tiempo. De hecho, fíjense, en la gráfica tendríamos que irnos hace más de 20 años atrás. Así que la corrección ya de McDonald's ha sido bastante importante. Llevamos 4 meses consecutivos de caída. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Continuamos con las acciones de Palantir desplomándose un 7% y rompiendo zonas de soporte muy importante. La habíamos visto recientemente porque estaba en esa zona de $126, que era un soporte importante, y finalmente ha roto esta zona a la baja. Podemos ver además que ha perdido mucha capitalización de mercado, haciendo mucho, estaba por encima de los 300 billones, ahora ya está en 274. Y vean por acá que hay algunos múltiplos que empiezan a verse más baratos que antes, pero bueno, los múltiplos de Palantir siguen siendo súper altos, estamos pagando más de 100 veces beneficios y flujo de caja. Lo que sí hemos visto que ya el forward PER para 2030 18 veces no se ve tan caro, por supuesto le estamos exigiendo múltiplos de crecimiento por encima del 50%. Estuve buscando algunos contratos de opciones para tratar de comprar acciones un poco más baratas. Hay algunos que empiezan a tener sentido, pero solamente si usted quiere comprar un paquete de acciones de Palantir. Le voy a poner un ejemplo. Fíjense que ya para la expiración de agosto estaría el reporte de ganancias por el medio. Así que bueno, ahí tendría un riesgo adicional. Pero si buscamos algunos strike price como 90-80 para un put credit spread, nos están dando $84 con un 85% de probabilidad de éxito. No está mal. Aquí, bueno, en el peor de los casos podríamos convertirlo en un naked put y comprar un paquete de 100 acciones a $90. Podría ir directamente con un naked put. Recuerden que aquí usted se está comprometiendo a comprar 100 acciones del activo si cae por debajo de ese precio. En este caso el precio sería $95. Vean este contrato, más de 80% de probabilidad de éxito. Le están dando $229. Tiene que invertir unos 3.300. Vamos a hacer el retorno sobre capital invertido, que va a ver que realmente es un retorno sobre capital invertido muy bueno. Le están dando $229. Tiene que invertir 3.325. Faltan 60 días para la expiración de ese contrato. Sería un retorno anualizado por encima del 40%. Estaría multiplicando por 4 el rendimiento promedio que da el mercado. Y en el peor de los casos se llevaría un paquete de 100 acciones de Palantir a $95. Tendría que invertir bastante capital, $9.500. Por eso lo digo, a no ser que quiera comprar un paquete de 100 acciones, yo esperaría algo más de caída.
Hay que decir también que empieza a verse muy sobrevendida Palantir. Vean que estamos ya con el RSI a 34 puntos. Ya rompió todas las zonas importantes de soporte. Estamos a precio que no veíamos desde mayo del 2025, hace más de un año. Y vean los rechazos múltiples que tuvimos a la media móvil de 200 periodos. Así que la verdad que no tiene muy buena pinta de corto plazo Palantir. Estamos lejos todavía de medias móviles como la de 200 semanal. Así que la realidad es que todavía podríamos tener bastante margen de caída. Sobre todo por esos múltiplos, estamos pagando más de 100 veces beneficios y flujo de caja. Otra compañía que rompió una zona de soporte muy importante fue Netflix. Teníamos esa zona clave en torno a $75, que habían sido los mínimos del principio del año. Y bueno, rompimos a la baja esa importante zona. Una caída del 6%, que teniendo en cuenta que Netflix está por encima de los 300 billones de capitalización de mercado, realmente es una caída muy significativa. Podemos ver también que hay algunos múltiplos extremadamente atractivos para un negocio de la calidad de Netflix. PER 23, cuando históricamente cotizaba 40 veces, y el resto de las métricas ya están bastante por debajo de sus promedios históricos, y algunas de ellas incluso por debajo del sector tecnológico, como el ratio precio-flujo de caja. Habíamos estado operando Netflix ya hace un tiempo atrás, porque realmente los múltiplos para el año que viene se ven bastante interesantes. Es una compañía que genera buenos flujos de caja, aunque sabemos que un poco bajo para su capitalización de mercado. Y vean la formación técnica, realmente muy bajista de corto plazo, marcando altos más bajos y bajos más bajos. Y realmente hemos tenido un volumen bajista significativo en la última sesión. En el caso de Netflix también ya estamos muy sobrevendidos. El RSI está en 21 puntos, el MACD muy sobrevendido también. Y fíjense por acá cómo ya ha sido un 22% de caída en lo que llevamos de año. Que bueno, sí, cuando veíamos esta tendencia por aquí que parecía que se iba a recuperar, nadie se esperaba seguramente que tuviéramos una caída tan agresiva en tan poco tiempo. También habíamos marcado que esta zona de resistencia iba a ser la primera zona importante a superar. Bueno, finalmente la rechazó y no tuvo fuerza para superarlo. Si seguimos cayendo, la zona próxima importante que tenemos de soporte es, como vemos aquí, la parte baja de la tendencia. También tengan en cuenta que Netflix está a punto de tocar la media móvil de 200 periodos semanal, que es una excelente zona de compra, incluso si se está pensando a largo plazo para compañías de calidad. Y esa zona la tenemos en los $70. Así que esa zona de $70, clave según mi opinión, en primer lugar para mantener como soporte y en segundo lugar para comprar. Otra cosa que hemos estado haciendo mucho con Netflix últimamente es hacer operaciones con opciones, ya que me interesa tener un precio promedio cerca de $70. Bueno, lo que he estado haciendo es tratando de comprar paquetes de 100 acciones alrededor de esos precios. Cosa buena que tiene la volatilidad, estamos con un IB Run de 90 y muchísima volatilidad, por lo que están dando mucho crédito. Cosas negativas, vemos que el próximo reporte de ganancia está bastante cerca, en unos 20-25 días. Así que solamente estaría haciendo este tipo de operaciones si quisiera que me asignaran las acciones de Netflix, ¿ok? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos buscar un contrato a 60 días. Hay algunos strike price como el strike price 65 que están dando mucho dinero si usted quiere hacer un naked put. Tengan en cuenta que normalmente solamente le piden el 10% del capital. Es decir que perfectamente les podrían estar dando $113 y solamente tendría que invertir $650. Que el retorno sobre capital invertido de este tipo de operaciones es altísimo. De hecho, podemos ver que en este naked put que yo tengo en $65, apenas me están pidiendo $764, ¿ok? Que bueno, si calculamos el retorno sobre capital invertido de esa operación, vamos a hacerlo. Están dando $113. Solamente me están pidiendo, habíamos visto por ahí 764. Vamos a coger mi ejemplo. Habíamos visto que faltan 60 días para la expiración. Esto significaría un 90% de retorno sobre capital invertido. Es decir, que casi duplicaríamos nuestro capital año sobre año. Otra cosa muy interesante, si no quiere hacer un naked put tan cortoplacista, yo diría 60 días, podría irse incluso con contratos de más largo plazo. Por ejemplo, de un año para junio del año que viene. Podría buscar incluso strike price un poco más bajo, como 60. Y vean que ya tenemos mucha liquidez para estos contratos, 12.000 contratos para el año que viene. Es una cosa que me gusta mucho de Netflix, que realmente da muchísimo crédito y además hay mucha liquidez, ¿ok? Vean ese contrato, me están dando $470. En $60 tendría que bajar la acción a $60 o romper esta zona. Seguramente me van a pedir menos capital, pero bueno, vamos a dejarlo en $700. Faltan 360 días para la expiración. Esto sería un retorno anualizado del 68% y estaría utilizando un strike price más bajo, ¿ok? Que bueno, en el peor de los casos, la idea sería comprar un paquete de 100 acciones a ese precio. Le digo más, puede incluso utilizar un strike price más bajo y va a obtener un retorno excelente. Por ejemplo, $55.
están dando $330. Si cambiamos este número por 330, pueden ver que el retorno sigue siendo de casi el 50% y aquí nos aumenta la probabilidad de éxito al 76%. Y nuevamente, el peor de los casos, compraron un paquete de 100 acciones a $55. Otro sector que tuvo mucha caída durante la sesión fue el sector de lujos, con Louis Vuitton y Hermès liderando las caídas. Hermès corrió más de un 6%, que realmente es una caída muy considerable, teniendo en cuenta que es un negocio de más de 160 billones de capitalización de mercado. Históricamente Hermès ha cotizado más cara que Louis Vuitton porque da más crecimiento. Fíjense que a pesar de las caídas todavía estamos un 50% por encima del fair value por flujo de caja. Pero fíjense también que los múltiplos están casi todos un 30% por debajo de su promedio de 5 años. Y hay algunos como por ejemplo el ratio precio-flujo de caja que incluso está un poco por debajo de su sector. Podemos ver por acá que no dejan de ser múltiplo exigente, 37 veces ganancias y 31 veces flujo de caja. No es un múltiplo barato, pero bueno, ya le digo, con el crecimiento que viene teniendo Hermès, realmente por eso cotiza sus múltiplos. Vean que para largo plazo seguimos esperando crecimiento en ganancias por acción por encima de doble dígito. Forward PER a 31, cuando vemos que históricamente cotizaba más de 50 veces. A mí me sigue pareciendo que a pesar de las caídas seguimos un poco caros, si lo soy sincero. Realmente pagar estos múltiplos, pagar 37 veces beneficios para una compañía creciendo al 10%, según mi opinión deberíamos pagar múltiplos un poco más baratos. De hecho, si calculamos el retorno sobre capital invertido, por supuesto no le vamos a dar 50 veces beneficios. Para una compañía ya creciendo en torno al 10%, le voy a dar 30 veces beneficios siendo exigentes. Y vean que el retorno está en el 8%. Por eso me da la impresión de que todavía tenemos que esperar algo más de caídas. Algo que me llama mucho la atención en Hermès es que hemos roto con claridad la media móvil de 200 periodos semanal, algo que no ocurría por lo menos en los últimos 13-14 años. Estamos teniendo un D-Cross o cruce de la muerte en gráfica semanal, lo cual es un movimiento técnico muy bajista, y vean cómo recientemente rechazamos la media móvil de 20 periodos semanal. Por eso lo digo, con esta tendencia tan bajita que llevamos y los múltiplos caros, por el momento prefiero mantenerme lejos de este negocio. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con Domino's Pizza desplomándose más de un 5% y vean que la caída con el mercado cerrado ha continuado y estamos muy cerca de mínimos de la gran corrección del 2022-2023. El director ejecutivo está dejando la compañía, esto estuvo provocando caídas, aunque en términos generales todo el sector de pizza estuvo cayendo. Vimos por ahí en el directo que Papa John's también tuvo una fuerte corrección. ¿Qué es lo que están provocando estas caídas? Que la acción esté más barata que nunca. Está cotizando a 16 veces beneficios, un 40% de descuento comparado con sus promedios históricos. El ratio precio-ventas ya cayó por debajo de 2, 40% por debajo de los promedios históricos. El dividendo se ha disparado hasta un 2.5%. Y vean por acá que el forward PER está a 14 veces. Si nos vamos por acá, de hecho, a los ratios históricos, vean que el ratio precio-ganancia en mínimo de 10 años, al igual que el resto de los ratios. El único que no está en mínimo de 10 años es el ratio precio-valor en libro. Vean por acá, además, el dividendo está en máximo de 10 años. En la última década nunca habíamos recibido un dividendo tan alto. Por otra parte, vean que estamos muy cerca ya de esta zona que le comentaba. Mínimos del 2022-2023, $285. Decíamos que esa es la primera zona importante donde podría encontrar soporte. Si la rompe a la baja, tenemos la parte baja de esta tendencia. Fíjense que estos precios, si rompemos los precios del 2022, nos iríamos a precios del 2020. Así que imagínense todo el nivel de corrección que hemos visto. En gráfica semanal, ya rompimos la media móvil de 200 periodos semanal. Estamos a punto de entrar en sobreventa y muy interesante en gráfica mensual. Vean que la gráfica de 200 periodos mensual está en la zona de $232, que bueno, en el peor de los casos podríamos ir perfectamente a visitar esa zona. Otra compañía que estuvo corriendo con muchísima fuerza fue Google, 5% de caída, luego que otro de sus directores relacionados con inteligencia artificial dejara la compañía, y no cualquier persona. Esta era una persona que había ganado un premio Nobel por sus investigaciones de inteligencia artificial. En este caso se estuvo yendo a Anthropic.
Anteriormente le comentaba que ya otro de sus directivos de inteligencia artificial había abandonado la compañía para irse para OpenAI. En el caso de Google, es verdad que hay algunos múltiplos no tan caros como el ratio precio-ganancia. Vean que por fair value, por ganancia por acción no está tan cara. El problema está en el resto de los múltiplos: ratio precio-flujo de caja, precio-ventas y precio-valor en libro. Fíjense que todos esos múltiplos están más de un 20, incluso en algunos casos como el ratio precio-ventas, un 50% por encima de su promedio de 5 años. Vemos que el forward PER para el año que viene está interesante a 24 veces, pero los flujos de caja son bajos, como prácticamente todas las Big Tech. La parte más interesante, los ingresos. Es increíble que ya con la cantidad de ingresos que genera Google se espera un incremento del 20% este año y de 18 veces para el año que viene. Realmente es impresionante. A ver, si calculamos el retorno sobre capital invertido utilizando las ganancias por acción, nos da un 11%, lo cual no está mal. Pero si utilizamos otras métricas, como veíamos por acá, ratio precio-ventas y ratio precio-flujo de caja, podemos ver claramente en la gráfica que estamos extremadamente sobrecomprados y yo diría muy cerca de máximos históricos. Hay que esperar muchas más correcciones para entrar en zonas de compra. Si vemos de hecho la gráfica, no hemos ni siquiera tocado niveles de sobreventa, no hemos tocado la media móvil de 200 periodos. En gráfica semanal lo vamos a ver un poco más claro. Vean la gráfica semanal, todavía estamos bastante sobrecomprados y bastante alejados de la media móvil de 200 periodos semanal. Cuando vemos una compañía como Google en la media móvil de 200 periodos semanal, 2020, 2022, 2023, 2025, ahí están las oportunidades de inversión para entrarle con todo a esta compañía. Otra Big Tech que estuvo cayendo con muchísima fuerza fue Amazon, casi un 5%, que para una compañía de 2.5 trillones de capitalización de mercado, realmente es una caída significativa. Podemos ver que en el caso de Amazon hay algunos múltiplos, al igual que Google, muy interesantes, como el ratio precio-ganancias, que no está tan caro. Podemos ver que estamos a 27 veces cuando se espera un crecimiento del 20% anualizado en ganancias por acción. El forward PER a 23 veces tampoco se ve tan caro. Nuevamente, al igual que el resto de las Big Tech, problema en el flujo de caja. Y vemos que hay algunos ratios, como el ratio precio-ventas, que todavía está un 12% por encima de sus promedios históricos. Lo que me hace pensar que perfectamente podríamos ver un 10-12% de caída extra. Podemos ver que estuve tratando durante la sesión de buscar contratos para comprar paquetes de acciones cerca de $200. No encontré ninguno, vi un 210 que no estaba mal, vamos a buscarlo. Pero como lo digo, yo creo que la zona principal la tenemos en $200. Otra cosa es que no hay mucha volatilidad. Del IBR en este 29, no está tan lejos de la zona de 30, pero normalmente Amazon la podemos ver con más volatilidad. Fíjense la gráfica aquí de volatilidad. Como tenemos estos picos con la volatilidad en más de 50, esas son las zonas buenas para hacer estas operaciones. Ahora estamos más bien en la parte baja de la tendencia. Otra cosa es que solamente pude buscar contratos a 25 días, ya que los otros contratos de expiración en agosto ya serían después de su reporte de ganancia. Por ejemplo, está este Put Credit Spread 210-200. Están dando, como pueden ver por aquí, $83. No está mal, la verdad. Hay un 88% de probabilidad de éxito. Yo creo que ese está bien, pero nuevamente la volatilidad no estaba demasiado alta. Vamos a depender únicamente de cómo se mueve el precio. Y bueno, en otras operaciones similares, en otras acciones nos dieron un poco más de $90. Yo diría que necesitamos un impulso extra, tal vez un poco más de caída en la acción, un poco más de subida en volatilidad, y ahí tendría sentido esa operación en los $210, ¿ok? Lo ideal, si les soy sincero, es hacerlo a $200. Si no le importa comprar acciones, un paquete de 100 acciones a $200, tengan en cuenta que son $20,000, pero por ejemplo, ese mismo Put Credit Spread a 60 días después de su reporte de ganancia, están dando, como pueden ver, $122 con un 83% de probabilidad de éxito. Y bueno, ya saben, peor de los casos, comprar un paquete de 100 acciones. Si se recuerdan, en su anterior reporte de ganancia, cayó la compañía a la zona de los $200. Algo así podríamos esperar. Disculpen, no fue este que pasó, sino el anterior, cuando vimos la caída a la zona de $200. Como vimos en el video de amigos, tuvimos un día rojo en bolsa, en el S&P 500 y el Nasdaq, ya que otros índices como el Dow Jones y el Russell 2000 sí estuvieron subiendo. Las caídas estuvieron sobre todo en compañías tecnológicas más pequeñas. Fíjense como el Nasdaq Composite, esta agrupa a todas las compañías tecnológicas, cayó en 1.32%. Sin embargo, la 100 más grande, un 0.36%. SpaceX tuvo su tercer día de caída, 16%, arrastró a todo el sector como ASTS. Aprovechamos para reforzar en McDonald's, muy lindas las acciones a buen precio. Palantir no creo que esté malo para acumular, pero sobre todo allá hay operaciones con opciones por debajo de los $100. Hablando de opciones, Netflix también está interesante para este tipo de operaciones. Hermes la veo todavía cara. Domino's aprovechamos para reforzar nuestras posiciones. Y por último, Google y Amazon.
Creo que para largo plazo no es una locura estar comprando ambas, pero sobre todo Amazon pegada a la media móvil de 200 periodos la veo mejor, Google esperaría un poco más de caída. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar comentarios, respondemos 100% los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversiones Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.